Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Inframundo Cerebral. En este video exploraremos las vidas más oscuras y perturbadoras de figuras históricas y contemporáneas que han dejado una marca indeleble en la historia por sus acciones extremas y su impacto en la sociedad. Las biografías oscuras son fascinantes porque nos permiten adentrarnos en la psique humana en su forma más extrema. Nos ofrecen un vistazo a los límites de la moralidad y la ética, y nos obligan a confrontar el lado más sombrío de la naturaleza humana. Además, nos invitan a reflexionar sobre temas universales como el bien y el mal, la redención y la condena. En este episodio, exploraremos las vidas de figuras infames como Vlad el Empalador, conocido por sus métodos de tortura despiadados, Elizabeth Snitó, la noble húngara acusada de bañarse en la sangre de sus víctimas, Rasputín, el místico ruso que ejerció una influencia oscura sobre la familia imperial, y otros personajes cuyas acciones han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura popular. Vlad el Empalador, Vlad III. Orígenes y antecedentes. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, nació en 1431 en Transilvania, una región histórica de Rumanía. Pertenecía a la familia real de Valaquia y fue hijo de Vlad II Dracul, quien fue miembro de la Orden del Dragón, una sociedad militar cristiana dedicada a proteger Europa de los otomanos. Su vida al poder y métodos de tortura. Vlad III llegó al poder como príncipe de Valaquia en varias ocasiones durante el siglo XV. Fue conocido por su brutalidad y por implementar métodos de tortura extremadamente crueles, como el empalamiento, donde las víctimas eran empaladas en estacas y dejadas morir lentamente. Este método era tanto un castigo como una táctica de terror psicológico contra sus enemigos y disidentes. Impacto histórico y legado. El reinado de Vlad el Empalador estuvo marcado por su lucha contra los invasores otomanos y su defensa feroz de Valaquia. Aunque su gobierno fue breve y tumultuoso, su brutalidad dejó una marca indeleble en la historia de Europa Oriental y en las crónicas de la época. Su resistencia contra los otomanos lo convirtió en un símbolo de la resistencia contra la invasión islámica en Europa. Influencia en la cultura popular. Drácula. La figura de Vlad el Empalador inspiró numerosas leyendas y mitos, y su brutalidad se asoció más tarde con el personaje ficticio de Drácula, creado por el escritor Wijdrund en 1897. Aunque Drácula no se basa directamente en Vlad, el nombre Drácula proviene del padre de Vlad, Vlad II Dracul, quien adoptó el título por haber pertenecido a la Orden del Dragón. Elizabeth Bathory. Historia familiar y nobleza. Elizabeth Snitó nació en 1560, en una de las familias más poderosas de Hungría. Su familia, los Bathory, eran prominentes en la nobleza húngara y contaban con conexiones políticas significativas en Europa Central. Elizabeth creció en el castillo de Exed y recibió una educación adecuada para una noble de su época. Crímenes y acusaciones de asesinato. Elizabeth Snitó es famosa por ser acusada de torturar y asesinar a cientos de jóvenes campesinas entre 1602 y 1610. Se le atribuyen métodos macabros como el baño en sangre, donde se dice que creía que la sangre de vírgenes rejuvenecía su piel. Las víctimas eran sometidas a torturas extremas antes de ser asesinadas. Juicio y castigo. En 1610, Elizabeth fue arrestada y acusada de múltiples cargos de asesinato. Aunque la nobleza la protegió en cierta medida, se le condenó a prisión domiciliaria de por vida. Las criadas y cómplices involucrados en sus crímenes fueron torturadas y ejecutadas, mientras que Elizabeth fue encerrada en el castillo de Exeter, donde permaneció hasta su muerte en 1614. Mitos y realidades sobre su vida. A lo largo de los siglos, la figura de Elizabeth ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas. Algunos historiadores sostienen que las acusaciones en su contra fueron exageradas o incluso fabricadas por intereses políticos de la época. Sin embargo, la brutalidad de sus crímenes ha dejado una marca indeleble en la historia y la cultura popular, convirtiéndola en uno de los personajes más infames de la historia europea. Rasputín. Primeros años y vida como místico. Grigori Rasputín nació en Siberia en 1869 y desde joven mostró habilidades como sanador y místico. Se convirtió en una figura influyente en círculos religiosos y espirituales de la Rusia zarista a finales del siglo XIX y principios del XX, ganándose una reputación como curandero con métodos poco convencionales. Influencia en la corte rusa. Rasputín llegó a la corte rusa durante el reinado del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. A través de sus supuestas habilidades para curar al heredero al trono, el zarevich Alexis, quien sufría de hemofilia, Rasputín ganó una influencia considerable sobre la zarina y, por extensión, sobre asuntos políticos del Imperio ruso. Controversias y escándalos. La influencia de Rasputín en la corte rusa pronto se convirtió en objeto de controversia y escándalo.
Fue acusado de corrupción moral, manipulación política y comportamiento lascivo. Su presencia en la corte exacerbó tensiones políticas y sociales y contribuyó al deterioro de la reputación de la familia imperial. Muerte misteriosa y teorías conspirativas. Rasputín fue asesinado en 1916 en circunstancias misteriosas. Fue envenenado, apuñalado, y finalmente ahogado en el río Neva después de varios intentos fallidos de asesinato. Las circunstancias de su muerte han generado numerosas teorías conspirativas. Algunas sugieren que fue parte de un complot de nobles descontentos con su influencia sobre la familia imperial. Ted Bundy. Infancia y juventud. Poe nació en 1946 en Kew, Estados Unidos. Desde joven mostró habilidades sociales y académicas, pero también reveló un lado oscuro que incluía voyeurismo y robos. Era considerado por muchos como atractivo y carismático, lo que facilitaba su capacidad para manipular a sus víctimas. Patrón de crímenes y modus operandi, Bundy comenzó a cometer crímenes a finales de la década de 1960, con un modus operandi que incluía el uso de disfraces y una apariencia inocente para ganarse la confianza de sus víctimas. Cometió una serie de secuestros, violaciones y asesinatos brutales en varios estados de Estados Unidos, principalmente de mujeres jóvenes universitarias. Arresto, juicio y condena. Fue arrestado por primera vez en 1975 y luego condenado por varios crímenes en Colorado. Sin embargo, logró escapar temporalmente y cometió más asesinatos antes de ser capturado nuevamente en Florida en 1978. Fue juzgado y condenado por los asesinatos de al menos 30 mujeres, aunque se sospecha que sus víctimas reales podrían ser muchas más. Psicología detrás de sus acciones. La psicología de Poe ha sido objeto de estudio debido a su comportamiento aparentemente contradictorio de ser un estudiante de derecho inteligente y encantador, pero también un asesino en serie despiadado. Se cree que su infancia problemática, su falta de identidad y su deseo de control y poder sobre las mujeres fueron factores clave en sus crímenes. Aileen Wuornos. Infancia difícil y juventud. Tacitus nació en 1956 en Cunon, Estados Unidos, en una familia disfuncional y problemática. Desde joven, enfrentó abuso sexual y emocional, así como dificultades en su vida familiar y escolar. A los 11 años, quedó embarazada producto de un abuso. Relación con las víctimas y modus operandi. Tacitus fue una asesina en serie convicta que asesinó a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Su modus operandi implicaba seducir a hombres que recogía en carreteras, posteriormente los robaba y finalmente los mataba. Argumentó que había matado en defensa propia después de que intentaron violarla. Arresto y juicio. Fue arrestada en 1991 y se declaró culpable de los asesinatos durante el juicio. Fue condenada a muerte en 1992 y pasó los siguientes años apelando su sentencia. Su caso atrajo atención nacional e internacional debido a su historia y la controversia en torno a su defensa de autodefensa. Últimos años y ejecución. Tacitus fue ejecutada por inyección letal en 2002. Durante sus últimos años, mantuvo su declaración de que había actuado en defensa propia. Su vida y caso siguen siendo objeto de debate sobre la justicia penal, la defensa propia y los problemas sociales que enfrentó. Jack el Destripador. Contexto histórico del Londres victoriano. Y el Destripador operó en el Londres victoriano, una época de grandes contrastes sociales y económicos. La ciudad estaba plagada de pobreza y superpoblación, lo que creaba un caldo de cultivo para la criminalidad y el anonimato. Crímenes y modus operandi. Entre agosto y noviembre de 1888, y el Destripador cometió una serie de asesinatos brutales en el distrito de Whitechapel, Londres. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres pobres que trabajaban como prostitutas. Su modus operandi implicaba ataques nocturnos, estrangulamiento y mutilación post-mortem, lo que indicaba un conocimiento anatómico rudimentario. Investigación y sospechosos. La investigación de la policía victoriana fue caótica y plagada de errores. A pesar de la intensa búsqueda y la publicidad en los medios, y el Destripador nunca fue capturado. Se interrogaron a varios sospechosos, incluidos médicos y trabajadores locales, pero ningún arresto condujo a una condena. Misterios sin resolver y teorías. El caso de el Destripador se convirtió en uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia criminal. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre la identidad del asesino, desde médicos y aristócratas hasta teorías de conspiración. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada de manera concluyente. Conclusión.
En este video hemos explorado las vidas y los legados de figuras históricas y contemporáneas cuyas acciones han dejado una marca indeleble en la historia y la cultura popular. Desde Vlad el Empalador y Elizabeth Iñigo hasta Tzingvigny y el Destripador, cada uno de estos individuos nos ha mostrado los extremos de la naturaleza humana. Las biografías oscuras nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los límites del comportamiento moral. A través de estas historias, podemos explorar cómo factores como el poder, la ideología y las circunstancias pueden llevar a individuos a cometer actos de violencia y depravación. ¿Qué opinas sobre las biografías oscuras que hemos explorado? ¿Tienes alguna teoría sobre los motivos detrás de estos crímenes o sobre la identidad de Ig el Destripador? Déjanos tus comentarios y teorías en la sección de abajo, nos encantaría conocer tu perspectiva. Si te ha interesado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal Inframundo Cerebral. Subimos videos regularmente explorando aspectos oscuros de la historia y la psicología humana. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Así recibirás una alerta cada vez que subamos contenido nuevo. Si disfrutaste este video, no dudes en darle like y compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a más personas interesadas en estos temas fascinantes y perturbadores.